La Enradiadera, un espacio de y para defensoras de derechos humanos, donde nos acompañamos y enredamos nuestras voces. Enrádien-se con nosotras, porque las redes nos abrazan y nos hacen más poderosas. Más poderosas. Porque las redes salvan. Bienvenidas al episodio número 19 de La Enradiadera, el podcast de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Yo soy Katherine y les abrazo desde Honduras. Y desde México les acompaña Eloína. En este mes del orgullo LGBTIQ+, queremos reafirmar que la diversidad sexual y de género es parte fundamental de nuestra apuesta y que sostener la vida es también apoyar la lucha por los derechos LGBTIQ+, en Mesoamérica y en el mundo entero. También queremos compartirles que estamos emocionadas ya que estuvimos de gira por diversos territorios del Estado español para presentar nuestro nuevo informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan. Más de 10 años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Y hablando de estos espacios de acuerpamiento, hoy queremos dedicar este episodio a conversar del 5º Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, en el que participaron más de 100 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos de 27 entidades federativas de México. Morelia, Michoacán fue la sede de este encuentro que abrigó los días 21, 22 y 23 de febrero a mujeres buscadoras, periodistas, mujeres de la diversidad sexogenérica, trabajadoras, jóvenes e integrantes de pueblos originarios y campesinas, todas defensoras de derechos humanos. En esta ocasión conversamos con las compañeras Wendy Galarza de Quintana Roo, Grecia Navarro de Zacatecas y Carmen García de Colima. Pero antes de pasar a la entrevista, vamos con nuestro segmento Alerta Defensoras. ¿Qué peligros y agresiones estamos enfrentando por defender derechos humanos en Mesoamérica? Alerta Defensoras. En Honduras, las comunidades garífunas siguen siendo perseguidas y atacadas. El Juzgado de Letras de Islas de la Bahía falló a favor de miembros de la Fundación Cayos Cochinos, acusados por la comunidad de Nueva Armenia de explotación ilegal de recursos naturales en perjuicio del medio ambiente. En Travesía de Puerto Cortés, el gobierno municipal saboteó la elección del patronato de la comunidad y en la comunidad de Triunfo de la Cruz, un grupo de terceros junto a funcionarios públicos de la municipalidad de Tela y empresarios impusieron un patronato paralelo. Además, hombres desconocidos provocan incendios como actos de hostigamiento e intimidación contra la recuperación comunitaria de Guagueiralé en Punta Gorda, Islas de la Bahía. También en Honduras atacan las oficinas de Barracón Digital en La Esperanza y Timbucá y sustraen equipo de trabajo. Por su parte, la Sala de lo Constitucional continúa sin resolver el recurso de amparo interpuesto hace un año a favor de la defensora Nolvia Obando, integrante del movimiento de mujeres campesinas Las Galileas, que fue detenida, criminalizada y privada de libertad en marzo de 2023 por la injusta acusación del delito de usurpación de tierras. En México, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Fiscalía General de la República mantienen criminalización contra Marcela Turati, Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti. También en México, Código DH cierra temporalmente su oficina en Oaxaca, tras reiteradas agresiones, allanamientos y robos que ponen en alto riesgo a sus integrantes y su labor por los derechos humanos. Para conocer más alertas pueden mirar nuestra web www.imdefensoras.org y les invitamos a seguirnos en nuestro canal de Telegram @alertadefensoras. Ahora sí, vamos con la entrevista de hoy. Insujetables. Porque somos diversas, defensoras, rebeldes y sujetas políticas. Que desde nuestras comunidades y organizaciones construimos propuestas de cuidado colectivo para enfrentar la violencia y espacios de diálogo para protegernos juntas. Porque si nos tocan a una, respondemos todas.
Wendy, Grecia y Carmen, muchas gracias por acompañarnos hoy en La Enradiadera. Este podcast lo escuchan compañeras de diversos territorios, por lo que para empezar quisiéramos que nos cuenten brevemente quiénes son y a qué se dedican. Hola, mi nombre es María del Carmen García García, de profesión soy trabajadora social, soy activista y defensora de derechos humanos y feminista. Mi nombre es Grecia Eugenia Rodríguez Navarro, soy de Zacatecas y me dedico a la defensa de los derechos humanos, sobre todo los derechos en la defensa del territorio, en el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y en la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería. Mi nombre es Wendy Galarza y resido en Cancún, Quintana Roo. Soy activista feminista y defensora de los derechos humanos. Como lo mencionamos al inicio, en febrero se realizó el Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. Carmen, ¿puedes contarnos un poco acerca de la red y de cuáles han sido sus principales aportes? Uno de los aportes más importantes construidos por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y refrendado en este 5º Encuentro Nacional es el Pacto del Cuidado Colectivo, una apuesta política para cuidarnos entre nosotras. Eso es muy potente porque nos da seguridad, porque el cuidado viene desde nosotras mismas, de lo individual hacia lo colectivo, no viene de afuera. Entre todas, resignificamos políticamente el mandato patriarcal del cuidado para ejercerlo amorosamente desde la autonomía para nuestra protección. Y esto no quiere decir que no le exijamos al Estado que cumpla con su deber y responsabilidad de garantizar los mecanismos de protección y seguridad. Otro de los aportes importantes de la Red Nacional de Defensoras es la especialización que ha venido desarrollando en la protección integral feminista para todas las integrantes de la red. Por otra parte, saber que existe una Red Nacional de Defensoras que está cuidando a quienes ejercemos un trabajo de defensa, a quienes realizamos un activismo en la defensa de derechos humanos, y que están registrando las agresiones, están documentando todo lo que nos está pasando a las defensoras en nuestro país. El saber que hay quien nos pueda dar un acompañamiento especializado en términos de seguridad, en términos del riesgo que estemos corriendo, el que entre todas vamos a poder encontrar los caminos más seguros para cuando estamos en situaciones de riesgo, el cómo poder hacer este cuidado colectivo y sanación, el cómo poder ejercer esas estrategias de comunicación cuando estamos en riesgo, cómo poder impulsar la articulación. Eso es algo que a mí en lo personal me da mucha tranquilidad. Grecia, ¿qué fue lo más interesante para ti de este encuentro? Que pudimos convivir mujeres de todo México, que estamos en diferentes aristas de la defensa de los derechos humanos, es decir, son muchos los derechos que se defienden y me encantó ver la diversidad de mujeres que estamos luchando por hacer o por mejorar las condiciones, la realidad de nuestro país. Me gustó cómo nos recibieron las compas en Michoacán. También me gustó mucho saber que cuento con una red más amplia y que hoy me puedo decir parte de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Fue una experiencia que es una bocanada de aire para nosotras que estamos en estas luchas que son desgastantes. Entonces es reconocerme con hermanas que están haciendo las mismas luchas, enfrentando los mismos desafíos que yo. Este encuentro sucede después de 8 años, tras ser atravesadas por una pandemia. Wendy, ¿por qué crees que era importante realizarlo? El que las defensoras nos pudiéramos encontrar después de tanto tiempo representa pues un paso muy importante para la red, porque a pesar de que hubo esta pandemia que también dejó violaciones a derechos humanos. Entonces, creo que lo importante de este encuentro fue refrendar los compromisos de entrelazarnos, de ayudarnos, de difundir la información que está pasando con todas las compañeras o con las luchas que están ejerciendo. Pues bueno, es un ejemplo claro de que pues no estamos solitas, de que seguimos en la lucha
y de que también seguimos siendo acompañadas y acuerpadas. Pues representa también un compromiso por parte de la red como tal, y bueno, también recordad que la red pues somos todas, entonces también es un compromiso pues en lo personal de dar seguimiento a los procesos, no solo que llevamos en territorio, sino con todas las compañeras pues a nivel nacional. Carmen, ¿cómo es ser defensora en el estado de Colima? Es necesario mencionar que Colima es pequeño en su dimensión territorial y tiene la población más pequeña del país. Desde el 2016 tiene un alto índice de violencia, ocupando los primeros lugares a nivel nacional de muertes violentas de mujeres, violencia sexual y violencia familiar. También esto combinado con homicidios de policías, así como de todo tipo de autoridades. Es en ese contexto en la que las defensoras de derechos humanos hacemos nuestra labor en el Estado. Es decir, en un clima de mayor inseguridad, desgaste y riesgo al realizar los acompañamientos de mujeres y o familiares que han sufrido algún tipo de violencia. Asimismo, al hacer la incidencia política con autoridades de la Fiscalía General del Estado de Colima u otras autoridades, o también el hacer la incidencia en medios de comunicación. Grecia, ¿con qué postura política cerró este encuentro? Cerramos nuestro encuentro con una postura de unidad, que también es un llamado a otras mujeres para seguir luchando por los derechos humanos, que dice: estamos unidas, estamos en todo México y estamos juntas. A pesar de quien esté en el gobierno, nosotras seguiremos dando nuestras luchas. ¿Por qué? Pues porque los derechos humanos son transeccionales, es decir, nosotras luchamos desde hace años, la mayoría, independientemente del partido político que ostente el poder. Entonces, para nosotras es importante señalar que vamos a seguir luchando pues por la justicia y por defender los derechos humanos en nuestro país. Wendy, ¿qué te dejó este encuentro? Lo que me dejó este quinto encuentro fue una tranquilidad inmensa, ¿no? Aparte de tranquilidad de saber que las mujeres seguimos resistiendo, también una fortaleza por este mismo hecho, ¿no? De ver cómo otras mujeres siguen en la defensa de derechos humanos a pesar de las omisiones del Estado. Me da a mí un plus también para que replique las acciones de mis compañeras, pero no solamente eso, sino que las acuerpe en sus acciones y que estemos pendientes de todas. Me deja mucho compromiso de seguir haciendo redes, no solamente con las compañeras de mi territorio, sino con las de otros estados. Grecia, ¿cómo es ser defensora en el estado de Zacatecas? Ser defensora de derechos humanos en Zacatecas ha representado el señalamiento, la persecución también del Estado, intentos de detención arbitraria, hostigamiento, una campaña de desprestigio. Eso significó hace unos años. Hoy en día ser defensora significa que tu labor no importa, es decir, pareciera que nosotras estamos solas ante las instituciones que están siempre del lado del capital. Por eso es una labor complicada, difícil. Tampoco hay muchas organizaciones de derechos humanos. Entonces, nuestras aliadas han sido compañeras del movimiento feminista, compañeros zapatistas, la academia, pero es una labor muy pesada y compleja, sobre todo en el contexto de crimen organizado y de violencia que vive la entidad actualmente. Una de las frases que más resonaron durante el encuentro fue "las redes salvan". Wendy, ¿a qué se refieren con eso? Cuando las defensoras de derechos humanos, las activistas, nos entrelazamos, nos escuchamos, nos enredamos, pues bueno, la defensa de derechos humanos se hace muchísimo más liviana. Las autoridades siempre le apuestan a que nosotras nos cansemos, a que nos veamos solitas, pero creo que esta frase, cuando se aplica con las demás compañeras, no solamente de nuestros territorios, sino a nivel nacional y a nivel
también pues Mesoamérica. Creo que es una apuesta política también a demostrar que estamos juntas y pues bueno, la verdad es que en lo personal es una frase que yo he adoptado en mi día a día, no solamente con las personas que me rodeo que defienden derechos humanos. Entonces creo que si pudiéramos entre todas adoptar y practicar el que las redes nos salven, pues creo que podríamos estar acuerpadas. Desde la memoria de nuestras resistencias y luchas ancestrales. Seguimos tejiendo poder colectivo y comunidades de cuidados. Seguimos transgrediendo los mandatos capitalistas, racistas y patriarcales. Seguimos tejiendo esperanza. Con el apoyo de aliadas como Calala, Caula Catalana Pels Dret Human y la Pau al América Central, Entre Pueblos, PBI, Caminando Fronteras y Mugarik Gabe, este mes de junio presentamos nuestro informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan. Más de 10 años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, 2012-2023, en el Estado español. Muchas felicidades a nuestras queridas Pilar Muriedas y Maru Romero, feministas históricas de México con un trabajo de décadas en defensa de los derechos de las mujeres y ahora reconocidas con la medalla al mérito Hermila Galindo que otorga el Congreso de la Ciudad de México. Nuestra codirectora regional Lidia Alpizar se reunió con Simpigüe Sido y Constat Bimbay, codirectoras de la Iniciativa Africana de Defensoras de Derechos Humanos, para intercambiar experiencias y construir puentes entre defensoras de ambas regiones. Desde la IM Defensora saludamos y celebramos el inicio de este caminar juntas. Calala Fondo de Mujeres cumple 15 años de contribuir a sembrar feminismos en Centroamérica, en el Estado español y en todo el mundo. Muchas felicidades, compañeras. Celebramos los caminos que hemos recorrido juntas y los que seguimos abriendo. Nos unimos a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México en la felicitación a la defensora Maya Tzotzil Pascuala López López, finalista del Premio Vigdis de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para el Empoderamiento de las Mujeres. Llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos el próximo mes. Recuerden que pueden conocer más sobre las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, sobre la protección integral feminista y más en nuestra página web www.im-defensoras.org, en Twitter, Facebook e Instagram, y también en nuestro canal de Telegram, @alertadefensoras. La Enradiadera, un espacio de y para defensoras de derechos humanos, donde nos acompañamos y enredamos nuestras voces. Enradiense con nosotras, porque las redes nos abrazan y nos hacen más poderosas. Más poderosas. Porque las redes salvan.